Bienvenido al canal, suscríbete para más historias, disfruta de la visualización. Sarella descendió del transporte orbital con una arrogancia que se sentía en el aire, como si su sola presencia pudiera aplastar la voluntad de cualquiera. Caminaba por los pasillos de la base terrestre como una reina entre sirvientes, con la barbilla en alto y la mirada afilada. Su piel, de un azul oscuro metálico, reflejaba la tenue luz artificial del hangar. Su musculatura no era solo estética, cada fibra de su cuerpo había sido moldeada en entrenamiento, guerra y genética avanzada. La misión parecía una burla para ella, analizar la resistencia física de los humanos, esos seres de piel blanda y huesos quebradizos. Se suponía que debía evaluar su viabilidad como aliados en combate, pero desde su punto de vista, eso era una pérdida de tiempo. Sabía cómo se rompían los humanos. Los había visto llorar y sangrar al primer choque. Aquella prueba era un castigo disfrazado de diplomacia. Y entonces lo vio. Darío. Estaba de pie en el centro del área de evaluación, sin armadura, sin exoesqueleto, sin siquiera una protección básica. Solo su cuerpo, desnudo de la cintura para arriba, marcado por cicatrices viejas y músculos definidos de forma extrañamente simétrica. No parecía estar en tensión. No mostró nerviosismo cuando sus ojos se cruzaron con los de Sarella. Simplemente, la sostuvo con la mirada. Ella arqueó una ceja, divertida. ¿Este es el espécimen?, preguntó en voz alta, girándose hacia el oficial terrestre que los acompañaba. ¿Este humano delgado y tranquilo representa la resistencia de su especie? Darío no respondió. Ni siquiera esbozó una sonrisa o una reacción sarcástica. Solo la miró. Eso irritó a Sarella más de lo que esperaba. Se acercó lentamente, caminando en círculos a su alrededor como una cazadora que examinaba a su presa antes del juego. Dio un pequeño empujón con el dedo contra su pecho. Nada. Ni un paso atrás. Ella frunció el ceño. Repitió el gesto, esta vez con más fuerza. El humano permanecía inmóvil, firme como una roca. Su piel parecía más densa, más caliente. No se trataba de tecnología. Era, él. Era natural. Y eso encendió una chispa en ella que no pudo identificar con claridad. Interesante, murmuró, ladeando la cabeza. Sin más, su brazo derecho trazó un arco veloz, lanzando un puñetazo directo al centro del pecho de Darío. Quería hacerle daño, quería romper algo, quería una reacción. Pero lo que escuchó no fue un grito. Fue un crujido. Un dolor lacerante subió por su brazo hasta su cuello. La fuerza del impacto no lo había afectado a él, sino a ella. Sarella se apartó un paso con el rostro contraído. Miró su mano. Uno de los huesos del metacarpo estaba desalineado. Le dolía. Volvió a levantar la vista. Darío seguía mirándola, sin una pizca de burla, sin rastro de orgullo. Solo, tranquilo. ¿Estás bien?, preguntó, como si fuera ella la frágil. Sarella sintió que algo profundo en su interior se rompía más que su hueso. No era rabia. Era algo nuevo. Algo inquietante. Algo que ningún entrenamiento le había enseñado a enfrentar. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. La noche había caído sobre la base de observación del territorio 12, sumergiéndola en una quietud que no le era familiar a Sarella. Acostumbrada al bullicio marcial de los puestos caebonianos, al estruendo de los entrenamientos nocturnos y a los informes constantes de escaramuzas, ese silencio la incomodaba más de lo que admitiría. Las paredes suaves, la iluminación cálida y las puertas sin cerraduras electrónicas le daban una falsa sensación de vulnerabilidad. Pero esa no era la razón por la que no podía dormir. Sarella se sentaba en la orilla de su cama, la mano vendada colgando a un lado como si fuera un recordatorio personal de su derrota. No contra un enemigo. No en una guerra. Contra un hombre. Contra un humano que ni siquiera había intentado resistirse. Lo había dejado golpearlo. Había recibido su puño sin tensión en los músculos. ¿Cómo podía algo tan simple resultar tan desestabilizador? Se levantó sin hacer ruido, ajustándose la túnica gris estándar. Caminó por el pasillo, descalza, dejando que el frío del suelo la mantuviera alerta. Sus pasos eran silenciosos. La mayoría de los humanos dormía, y sus guardias estaban distraídos con juegos de datos o música relajante. Ella sabía exactamente a dónde iba. El salón común estaba iluminado tenuemente, proyectando sombras suaves sobre las estanterías que albergaban objetos obsoletos, libros, cuadros, instrumentos. Sarella nunca entendió ese apego humano por lo material, por lo anticuado, por lo ineficiente.
Y ahí estaba él. Darío, sentado en un sofá bajo, con las piernas cruzadas y un libro entre las manos. Un libro real, de papel, amarillento por el tiempo. Leía con una concentración casi ritual. No usaba visores neuronales ni pantallas flotantes. Solo sus ojos. Ella permaneció en la penumbra por un momento, observándolo. Lo que vio no fue un guerrero. No fue un espécimen de prueba. Vio calma. Vio algo que jamás había sido entrenada para interpretar. Paz interior. ¿Qué clase de mutación tienes? Preguntó de pronto, rompiendo el silencio. Darío no se sobresaltó. Cerró el libro con lentitud, marcando la página con un trozo de tela desgastado, y luego la miró. No tengo ninguna mutación. Soy humano. Uno normal, supongo. Sarella avanzó hasta quedar a 1 metro de él. Sus ojos recorrían su rostro como si intentaran descifrar una fórmula. No había circuitos, ni implantes. Tampoco había arrogancia en su respuesta. Solo verdad. Entonces tu cuerpo, ¿cómo es posible que resista un golpe como el mío? Tus huesos deberían haberse quebrado. Tal vez no soy tan frágil como creen tus informes. Ella se sentó a su lado sin pedir permiso. Muy cerca. Más de lo necesario. Era un gesto de provocación, pero también de estudio. Lo estaba desafiando a que se alejara. No lo hizo. No te comportas como los otros humanos. Tú tampoco te comportas como los otros caebonianos. Ella giró el rostro con rapidez, lista para responder con sarcasmo, pero su mirada se encontró con la de él, y algo se trabó en su garganta. Su piel era cálida a esa distancia, su aliento tranquilo. Sarella sintió un nudo extraño formarse en su pecho. No era temor. No era tensión. Era deseo de saber más. Darío rompió el silencio. ¿Quieres leer? Sarella dudó. Aceptar sería rendirse a una costumbre primitiva, absurda, sentimental. Pero su mano vendada se alzó por cuenta propia. Él le tendió el libro, y cuando sus dedos se rozaron, un chispazo cruzó su cuerpo como una descarga sutil, cálida. No peligrosa. No dolorosa. Solo, viva. Abrió el libro. No entendía el idioma, pero el gesto tenía más peso que las palabras. Se quedaron así un rato, compartiendo el silencio, compartiendo el espacio. Sarella no lo entendía, pero por primera vez, no sintió la necesidad de luchar contra lo que estaba empezando a nacer dentro de ella. Un interés, una sospecha, una atracción, una grieta en su perfección entrenada. Y todo por culpa de un humano que no se rompía. La orden llegó al amanecer, con la frialdad característica de las comunicaciones caebonianas. Sarella debía continuar el protocolo de evaluación, pero con una nueva directiva: entrenamientos físicos diarios con el sujeto humano, contacto prolongado, observación directa. Se disfrazó como una medida para entender mejor la biomecánica terrestre, pero ella sabía lo que era. Un castigo. Un recordatorio de que había fracasado en imponer superioridad. Cuando entró en la sala de entrenamiento, Darío ya estaba allí. Siempre puntual. Siempre tranquilo. Vestía el mismo atuendo de combate simple, una camiseta sin mangas, pantalones de tela ajustados, los pies firmes sobre el tatami de práctica. No hablaba demasiado. No preguntaba por qué debía entrenar con ella. Solo aceptaba. Lo cual irritaba y, a la vez, fascinaba a Sarella. Ella llegó con el brazo ya recuperado. No por tecnología caeboniana, sino por una extraña mezcla de tratamientos humanos y su propio factor de regeneración. Aún sentía una leve incomodidad, no física, sino emocional. Porque en algún rincón de su mente, aún recordaba cómo se había doblado su propia mano contra el pecho de ese hombre. Las sesiones comenzaron con movimientos simples. Ataque y defensa. Golpes y bloqueos. Sarella era rápida, precisa, letal. Pero Darío era otra cosa. No igualaba su velocidad, pero anticipaba cada movimiento con una lectura casi instintiva. A veces esquivaba por milímetros. A veces absorbía sus golpes sin ceder terreno. Y cuando ella intentaba usar su fuerza bruta, él la redirigía. Nunca contraatacaba. Solo la desequilibraba con técnica. Al tercer día, ella ya sudaba al final de cada sesión. Él apenas respiraba con fuerza. Y al quinto día, comenzaron los roces. El entrenamiento era cercano. Cada bloqueo traía cuerpos apretados. Cada caída, torsos alineados. Una vez, Sarella cayó sobre él, rodaron por el suelo, y quedaron con sus labios a escasos centímetros.
Podía sentir su respiración sobre su rostro. Caliente, humana, y algo más. Algo que le encendía el pecho y le hacía temblar los dedos sin razón. Podría romperte ahora mismo, humano, murmuró, sin levantarse. Darío la miró fijamente, sin rastro de miedo. Sus ojos eran oscuros, tranquilos, casi hipnóticos. Podrías, dijo él, pero no quieres. Sarella contuvo el aliento. ¿Acaso él sabía? ¿Podía leerla tan fácilmente? Con una repentina oleada de calor, se apartó de encima suyo, como si la piel de Darío la hubiese quemado. Se puso de pie de un salto, y le dio la espalda por un instante para recuperar el control. Pero algo había cambiado. Lo sabía. Esa noche soñó con él. No con el combate. No con la prueba. Soñó que caminaban por un bosque terrestre, bajo una luna que no era la de su mundo. Él tomaba su mano, sin fuerza, sin desafío. Y ella no la soltaba. Al despertar, se descubrió sonriendo. La sonrisa murió al recordar lo que representaba. Sarella, guerrera de Caebón, no soñaba con humanos. No se dejaba tocar. No sentía calor en el pecho. Pero todo eso, ahora, era mentira. Y su cuerpo comenzaba a traicionarla. Peor aún, su voluntad también. El mensaje del Alto Consejo llegó en forma de pulso codificado directamente al implante cerebral de Sarella. Ella se encontraba en su habitación, de pie frente al ventanal que mostraba el paisaje nocturno de la Tierra, con sus cielos sucios y nubes rojizas. No era un planeta hermoso para ella, pero esa noche, por primera vez, el mundo le parecía distinto. Más suave. Más real. La voz del consejo no tenía tono. Era artificial, decididamente neutra. Informe especial detectado. Protocolos alterados. Conducta no autorizada. Posible contaminación emocional. Acuda a la estación de enlace para evaluación inmediata. Sarella cerró los ojos con fuerza. Lo habían visto. Las cámaras, los sensores. Tal vez incluso sus ondas cerebrales durante el último combate. Su cercanía con Darío. El roce innecesario de sus manos. Su respiración agitada. Y sobre todo, su silencio posterior. No era ignorancia. Era vigilancia. Horas después, entró sola en la estación de enlace. Una cámara semiorbital conectada directamente con el alto mando caeboniano. Fría, sin muebles, sin calor humano. Allí la esperaba una proyección en forma de silueta brillante, el símbolo del Consejo Supremo. Guerrera Sarella, dijo la voz sin rostro. Te advertimos sobre los peligros de la transferencia emocional en misiones de evaluación. No estás autorizada a generar vínculos afectivos con la especie analizada. Lo que haces es una desviación peligrosa del protocolo. Sarella levantó la mirada. No dijo nada. No niegas los hechos. No. Entonces reconoces la transgresión. No reconozco que haya sido un error, replicó, por fin, con un tono que ella misma no esperaba tener. Hubo un silencio largo. No el tipo de silencio humano, lleno de incomodidad, sino uno frío, deliberado, como si las máquinas estuvieran recalculando. Sarella, si continúas con este camino, serás retirada. Despojada de tu rango. Exiliada del linaje de combate. Considera esta tu última advertencia. La imagen desapareció sin ceremonia. La habitación quedó en penumbra. Cuando salió, sus pasos eran pesados, pero su decisión era firme. Volvió a la base, esperando encontrar a Darío donde siempre. Pero no estaba en la sala común. Ni en los pasillos. Ni en el comedor. La base entera parecía, en pausa. Hasta que un soldado terrestre se le acercó, con el rostro desencajado y la voz temblorosa. Lo tomaron. Sarella lo miró, sin entender. ¿Quién? Un grupo radical. No son oficiales. Fueron identificados como fuerzas externas, posiblemente infiltrados caebonianos. Lo arrastraron fuera de la base. Dijeron que su existencia era una amenaza. Que él contaminaba lo puro. Sarella no escuchó el resto. Su visión se estrechó, sus manos se cerraron en puños, la sangre le hervía bajo la piel. Habían tocado algo que ya no era solo una prueba. Habían dañado lo único que ella no comprendía del todo, pero que ya no podía negar. Darío no era un sujeto de evaluación. No era un objeto de estudio. Era algo que ella había empezado a desear, a cuidar. Algo que la había cambiado. Y ahora, estaba en peligro. Se dirigió al hangar. Ignoró a los guardias.
Subió a una de las naves de transporte ligero sin pedir permiso. Nadie se atrevió a detenerla. Mientras despegaba hacia las coordenadas interceptadas por los sistemas de defensa, su mente repetía una sola idea. Si le han hecho daño, no habrá castigo suficiente. Por primera vez en su vida, Sarella no obedecía una orden. No seguía un código. Seguía su propio fuego. Y estaba dispuesta a quemarlo todo. Las coordenadas conducían a una zona prohibida del hemisferio sur terrestre, un antiguo complejo minero humano abandonado y reaprovechado por fuerzas clandestinas como base de operaciones. Sarella descendió en silencio con la nave en modo oculto, ocultando su firma energética. Su corazón latía rápido, no por miedo, sino por una furia creciente que le subía por la garganta como una bestia sin control. Cada segundo que pasaba sin saber si Darío seguía vivo era una daga clavada en su interior. La tierra bajo sus botas temblaba. Cada paso suyo era firme, decidido. Se adentró en la oscuridad de los túneles subterráneos sin vacilar, con la mirada afilada, sin titubeos. No pidió refuerzos. No activó ningún protocolo de seguridad. No emitió advertencias. No había reglas cuando tocaban lo que era suyo. 2 guardias patrullaban la entrada. Sarella los vio antes de que ellos siquiera detectaran su presencia. En un solo movimiento se deslizó entre las sombras, atrapó al primero con un brazo en el cuello y lo estrelló contra la pared con un crujido sordo. El segundo alzó su arma, pero no tuvo tiempo de disparar. Un rodillazo de Sarella le rompió el esternón. Los cuerpos quedaron inmóviles. Ella no se detuvo a mirarlos. Avanzó por los pasillos internos, orientándose por el rastro térmico dejado por los generadores portátiles. Su olfato, agudizado por las modificaciones genéticas, detectó sudor, sangre, humo. Y algo más. Ese olor cálido, humano, que solo Darío tenía. Lo recordaba. Lo reconocía. Lo seguía. El complejo estaba defendido por una unidad de choque caeboniana renegada, soldados que habían abandonado su juramento y se habían convertido en extremistas puristas. Eran poderosos. Rápidos. Entrenados como ella. Pero ninguno tenía su razón para luchar. Sarella no luchaba por la gloria. No por su casa. No por un imperio. Luchaba por él. Los enfrentó sin piedad. Una lanza cinética estalló contra su hombro y la hizo girar por el suelo, pero se levantó con un gruñido, destrozó el arma enemiga con sus propias manos y lanzó al soldado contra una turbina encendida. Otro intentó golpearla por la espalda. Lo atrapó con un giro violento y lo estampó contra la consola de control. Todo se llenó de chispas y humo. El fuego comenzó a propagarse. Y entre las alarmas y el caos, escuchó algo. Una respiración. Débil. Se precipitó hacia una celda sellada por campos de energía. Dentro, Darío estaba encadenado de muñecas y tobillos, colgando en posición de castigo. Su rostro tenía sangre seca, su cuerpo magullado. Pero sus ojos estaban abiertos. La miraban. La reconocían. No dijo nada. No necesitaba. Ella extendió la mano. Rompió el campo como si fuera un velo de humo. El sonido de los mecanismos cediendo llenó el aire. Caminó hasta él, y sin decir palabra, lo tomó en brazos. Su cuerpo estaba caliente, pero respiraba. Vivía. Sabía que vendrías, susurró él, con la voz ronca, apenas audible. Siempre vengo, respondió ella. Él sonrió, y por un instante, todo pareció detenerse. El humo, el calor, el rugido de la batalla a lo lejos. En ese momento, solo estaban ellos dos. Sarella rompió las cadenas una a una. Las piezas metálicas cayeron al suelo como símbolos rotos de un castigo que ya no tenía sentido. Darío se sostuvo en sus hombros. Estaba débil, pero sus dedos la apretaban con fuerza, como si al tocarla recordara que aún existía. ¿Puedes caminar?, preguntó ella. Si tú me sostienes. Ella asintió. Entonces no caerás. Con el brazo de él sobre sus hombros, caminaron entre el fuego. Las sirenas aullaban. Las estructuras colapsaban. Pero a cada paso, Sarella sentía que algo nuevo nacía dentro de ella. No era solo deseo. No era simple conexión. Era la certeza de que en un mundo roto, él era su centro. Y ella era su espada. El amanecer se filtraba débilmente por el humo que aún se elevaba de las ruinas del complejo clandestino. El aire olía a ceniza, metal fundido y sangre. Pero en medio de esa devastación, había vida. Había un latido que no se detenía.
Sarella caminaba entre los restos del campo de batalla con Darío apoyado en su costado, cada paso una declaración de victoria, de libertad. El llano temblaba. Sus heridas aún eran visibles, pero su voz estaba firme. Ella lo había envuelto en un manto térmico mientras el sol nacía, y juntos miraron el horizonte sin decir nada durante varios minutos. La guerra, en ese instante, era un eco lejano. Todo lo que importaba era que estaban vivos. Juntos. Cuando regresaron a la base terrestre, el caos los esperaba. El alto mando caeboniano había emitido un mandato de expulsión inmediata contra Sarella por desobediencia extrema. Pero algo había cambiado. Las imágenes del rescate se habían filtrado. El combate desigual, su furia, su determinación, habían sido captadas por drones y satélites humanos. Y el impacto fue inesperado. Por primera vez, las autoridades terrestres vieron a una caeboniana pelear no como enemiga ni como evaluadora, sino como defensora. Como amante. Como aliada. No hubo juicio. No hubo castigo. En su lugar, surgió una propuesta. Una que, hasta ese momento, nadie se había atrevido a considerar. Unión voluntaria. El término era nuevo para ambas especies. Un acuerdo más allá de la diplomacia. Más allá de los tratados fríos. Sarella y Darío serían los primeros representantes de esa unión híbrida, entre fuerza y humanidad, entre deber y emoción. Una unión que simbolizaría lo que podrían hacer cuando se dejaban atrás el miedo y el orgullo. Los meses siguientes fueron diferentes a todo lo que ambos habían vivido antes. Sarella dejó de usar su armadura como escudo. Comenzó a entrenar con soldados humanos, no para dominarlos, sino para aprender de ellos. A su lado, Darío recuperaba poco a poco su fuerza, y con ella, su sentido de propósito. Su cuerpo sanaba, pero su mente se expandía aún más. Aprendía caeboniano, analizaba sus tácticas, estudiaba su historia. Y por las noches, compartía con Sarella historias humanas, música, comida, palabras sin traducción directa. Ella se reía con él. Reía de verdad. Se burlaba de su lentitud en combate, y luego lo abrazaba como si el mundo entero dependiera de ese momento. Y una noche, mientras el universo parecía dormir, Sarella le preguntó sin rodeos. ¿Qué eres para mí, humano? Darío no tardó en responder. Soy quien te elige. Cada día. Incluso cuando tú no me entiendes. Incluso cuando tú me rompes el corazón con tu fuerza o con tu silencio. Te elijo porque cuando estoy contigo, soy más de lo que era. Y tú también. Ella no dijo nada. Solo lo besó. Largo. Lento. Con la certeza de que jamás se apartaría de su lado. Años más tarde, en una ceremonia que unió tradiciones humanas y caebonianas, Sarella y Darío se casaron frente a una multitud mixta, entre soldados, científicos, diplomáticos y civiles. Ella vestía un traje ceremonial con símbolos de ambas culturas, y él, un uniforme adaptado con detalles del linaje guerrero de Sarella. No fue una ceremonia perfecta. El viento soplaba fuerte. Un niño pequeño gritó durante los votos. Un dron falló y cayó en medio de las flores. Pero ellos no dejaron de mirarse. Y cuando al fin pronunciaron sus votos, las palabras fueron simples, pero eternas. Tú me enseñaste a sentir, dijo ella. Tú me enseñaste a resistir, dijo él. Y así terminó su historia. No con una guerra. No con una caída. Sino con un comienzo. Uno que no tenía fronteras, ni razas, ni límites. Uno donde una guerrera alienígena y un humano con un pecho de acero caminaron juntos hacia un futuro que ya no parecía imposible. Un futuro que se llamaba amor.